Hola, mi nombre es Neida Medina y voy a hablarles de la relación entre pensamiento y lenguaje, en relación a las teorías que se suscitan en cuanto a la interacción que hay entre estos dos procesos de pensamiento y de lenguaje. Existen muchos psicólogos, investigadores, filósofos que aportan ideas y que han realizado investigaciones y que tienen su postura en relación a cómo interactúan el pensamiento y el lenguaje. Y se han agrupado en se han clasificado en tres grandes grupos, que son, como decirlo, que son los más relevantes y son los que voy a exponer a continuación. Estas teorías que sustentan la psicolingüística, tenemos un primer grupo que avalan que la teoría está antes que el pensamiento. Ellos plantean que el idioma influye o determina la capacidad mental, es decir, el pensamiento. Dentro de este grupo de teóricos y psicólogos tenemos a Noam Chomsky, que él habla de que existe un mecanismo idiomático innato, en donde el pensamiento se desarrolla a consecuencia del desarrollo de este mecanismo idiomático innato. Para él el lenguaje es un estado interior de la mente humana que es independiente de los elementos adquiridos socialmente. Por lo tanto, él avala que el primero está el lenguaje y luego el pensamiento. El lenguaje acelera las actividades teóricas, intelectuales y las funciones psíquicas como la percepción, la memoria, etc. Dentro de estas teorías se dice que el lenguaje no es un simple instrumento de comunicación de ideas, sino que las determina estas ideas. Y Noam Chomsky dice que somos capaces de comprender y expresar un número infinito de enunciados nuevos, por lo que el lenguaje es una actividad creadora. Dentro de un segundo grupo de teóricos, investigadores, psicólogos de estas teorías psicolingüísticas plantean que el pensamiento está antes que el lenguaje. Ellos sostienen que la capacidad de pensar influye en el idioma. Se avalan en filósofos como René Descartes con su famosa frase primero pienso y luego existo, y en frases de la cotidianidad que generalmente escuchamos y decimos, como son tengo dificultad para decir lo que pienso. Entonces, para este grupo de teóricos el lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento y ellos piensan que una psiquis debidamente desarrollado va a influir en un idioma efectivo. Dentro de este grupo de teóricos es importante resaltar la hipótesis cognitiva de Jean Piaget, en donde él considera que el pensamiento se produce de la acción y el lenguaje es una de las formas de liberar el pensamiento de esa acción. Piaget establece en el desarrollo evolutivo del niño una serie de estadios de cómo se va desarrollando los procesos cognitivos. Entonces él considera que el lenguaje está directamente determinado por esta evolución cognitiva del niño. Entonces él dice que el lenguaje va a depender de las acciones mentales que desempeñe el niño. Si está en el estadio de pensamiento de preconceptos o de operaciones concretas o de operaciones formales. Él no acepta la posibilidad de un desarrollo lingüístico independiente del cognitivo. Entonces, hasta ahora podemos ver dentro de estos dos grupos una relación de dependencia, es decir, donde para ellos el pensamiento, hay un grupo que dice que el pensamiento depende del lenguaje y otro grupo que el lenguaje depende del pensamiento. Hay un tercer grupo llamado las teorías simultáneas o integradoras que definen el lenguaje y el pensamiento entrelazados entre sí. Para ellos no pueden ser procesos independientes o dependientes uno del otro,
sino que existe una relación de interdependencia, son parte de un mismo proceso. Podemos nombrar a Vygotsky, que considera que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en una interacción dialéctica, en donde las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento, y la actividad lingüística es la realización de las funciones psíquicas superiores del hombre. También podemos nombrar al lingüista George Moonin, quien considera imposible separar el pensamiento del lenguaje. Para él, el lenguaje contiene y expresa el pensamiento, y el pensamiento necesita del lenguaje porque toda estructura cognitiva es una situación simbólica que puede ser manifestada por signos. Para él, la palabra es la presencia del pensamiento. También en este grupo podemos nombrar, para comprender esta interrelación entre pensamiento y lenguaje, al filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, quien dice textualmente: la palabra es un gesto y ella contiene su sentido, como el gesto contiene el suyo. El sentido habita la palabra. Aquí podemos ver entonces, concluir, que esta interacción entre pensamiento y lenguaje es interdependiente, son dos procesos que forman parte del individuo y que no se pueden separar uno del otro. En esta interacción diaria que nosotros hacemos con el ambiente, con el entorno, hablando, conversando, escribiendo, escuchando, leyendo, todo esto está conformado por un proceso en donde se entrelazan una serie de tejidos de significaciones, y que para ello es importante tanto comprender como darle un sentido a esto y hacer una interpretación de estas significaciones. Es decir, es tan importante comprender como interpretarlo, y juegan un papel primordial pensamiento y lenguaje de la mano como parte de un mismo proceso. Muchas gracias.